Todo es pensamiento de hombre, todo es teología de hombre, creencias de hombre, disertaciones de hombre, opiniones de hombre. Pero desafortunadamente, sí, el mundo creyente está lleno de esas creencias de hombre, doctrinas que son contrarias a los mandamientos de Yahweh, a lo que dice la palabra. Y entonces aquí podemos ver que iniciamos este tema marcando la diferencia entre crear y engendrar. Entonces podemos decir que Yahweh, en el caso de Yahweh, Él engendró seres y creó seres, o engendró un ser y creó seres. Puedo decirle que usted puede empezar desde ver de la palabra de Yahweh y usted va a entender, ¿sí?, que usted es producto, o sea, cuando uno no ha recibido a Yahshua, uno es un ser creado. Uno es un ser creado, en el caso de nosotros. Pero cuando reciba a Yahshua, hoy vamos a ver qué es esa persona. Podemos ver que en los cielos hay seres creados, en la tierra hay seres creados, pero en los cielos se engendró. Es un ser engendrado, un ser diferente, unigénito, primogénito. La misma palabra se lo dice. Es un ser diferente. Entonces, cuando un padre, un señor, un varón engendra, hace el amor con una mujer a través de su esperma, embaraza a una mujer, ese hombre se puede decir que ha tenido el privilegio grande de ser padre, de haber engendrado. Y así, pero igual es un engendrar en la tierra, es un engendrar de un padre, de un hombre. Un hombre produce ¿qué? Otro hombre. El hombre tiene la capacidad de engendrar. Yahweh ha creado y ha engendrado. Sin embargo, nuestras doctrinas han sido aberrantes contra ese padre. Entienda, oiga claro lo que le he dicho. Nuestras doctrinas han sido aberrantes contra ese padre. Es como decir una persona, le voy a decir, varón, dice, yo tengo un hijo, ya, tengo 2 hijos. Y alguien le dice, ¿cuál? Tú tienes que ver qué es, porque tú no puedes engendrar. Tú eres un ser que no puede engendrar. ¿Cómo se sentiría ese padre? ¿Cómo se te sentiría ese varón que le digan, tu hijo, al que dices que tú engendraste, tú no lo engendraste, porque tú no tienes capacidad para hacerlo? Entonces, a ese hombre se le diría mentiroso. Mentiroso, ¿por qué? Porque él no ha engendrado a nadie, supuestamente. Pero eso es lo que hay que ver en nuestras doctrinas. Estamos en los tiempos finales. Y es menester revisar hacerle auditoría a nuestras creencias a través de la palabra de Yahweh, de lo que dice la palabra de Yahweh. No lo que dice el teólogo tal, el pastor tal, no. Lo que dice la palabra de Yahweh. Vamos a verlo hoy. Vamos a mirar hoy aquí. Vamos a ver cómo empieza el hombre a engendrar. Y usted va a verlo. Usted puede hacer un estudio, como yo lo he hecho. Lógico, yo no puedo traer todos los pasajes aquí porque aquí amaneceríamos y no lo daríamos todo. Pero
Yo solo traigo para que usted mismo vaya a la palabra y busque a quién engendró Yahweh, a quién engendró el hombre. ¿Ya? Y entonces usted va a encontrar la palabra engendrar y dice, y Elohim creó al hombre. Vea, a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra. Entonces, el hombre en sí, el hombre que sale en esta tierra en sí, es un ser primeramente creado. Primeramente, criatura de Elohim. Bella atención. Tiene que tenerlo claro. Uno sale y uno dice la palabra de Yahweh que uno es concebido, engendrado en pecado. Porque el hombre, ya sea la mujer buena o ya sea el hombre bueno, entre comillas, el hombre en sí tiene el pecado original, el que va a transmitir en toda su genética. Entonces todo hombre que sale es engendrado del hombre. Pero el hombre en sí es creado por Yahweh. Entonces el hombre terrenal, ojo, lo terrenal, por eso usted tiene que escuchar cuando Yahweh dice en su palabra, primero lo animal, primero lo terrenal y después lo espiritual. Entonces va ahí ya asociando la palabra. En Génesis 4:18 dice, y Enoc le nació Irad, y Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. O sea, el hombre también tiene capacidad, tiene esperma, y él puede engendrar. Él puede engendrar a un ser, a un hijo, y ese hijo le dice, papá, mi papá. Ok, ahí estamos bien. Veamos otros seres, ángeles. ¿Qué son los ángeles? Si son engendrados y si son creados. ¿Qué se dice? Porque usted tiene que hacer una revisión de lo que está allá arriba, de lo que ha salido al mundo, y si eso que salió al mundo fue creado o fue engendrado. Hay un ser que usted lo puede ver en la Biblia, en la palabra de Yahweh, un ser poderoso, un ser... Bueno, usted lo puede ver en Ezequiel cuando se habla del rey Tiro. Sí, se habla del rey Tiro, pero usted debe entender que allí hay partes que no son para el rey Tiro, sino para ese ser que se llama Satanás. Satanás, usted tiene que preguntarse, bueno, eso es un ser portentoso, sí, tiene sus poderes, tiene sus... Pero vamos a ver si él fue engendrado o él fue creado. Eso es lo que hoy vamos a ver. Si él fue creado o fue engendrado, vamos a ver qué dice la palabra. No es lo que digo yo, porque yo aquí no traigo planteamientos y opiniones, ni opinión humana, sino lo que dice la palabra de Yahweh. Entonces la palabra de Yahweh dice en Ezequiel 28:15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Entonces ya empezamos a ver por qué Satanás odiaba a Yahshua HaMashiach. ¿Por qué Satanás tenía? Porque él, con toda la multitud de sus contrataciones, con toda la luminosidad, con todo el esplendor que se le dio allá, él no era sino un ser creado. Un ser creado. Como un ser creado. ¿Por quién? Por Yahweh, el Padre. Entonces ya vemos, usted puede ir, ya aquí esto es nada más es para darle las pistas para que usted haga un estudio. Si usted pues estima este tema interesante, para mí es no interesante, sino para mí es contundente, necesario en nuestra doctrina y en nuestra, como va a ver, pone a tambalear la teología humana, el pensamiento humano lo pone a tambalear, el pensamiento de 2000 años lo vuelve. Usted corre el peligro hoy de que la palabra misma le mueva sus simientes, sus fundamentos, sus convicciones, la palabra misma, no yo, la palabra misma. Y espero que usted sea un escogido, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, esté trabajando en usted. Pues usted no es un escogido, porque todos los que van a llegar a Yahshua es porque el Padre así lo quiere y al Padre así lo ha elegido, y entonces Él
no endurece el corazón, sino que facilita que el hombre abra su corazón. Entonces por eso no hay problema. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, claro que Satanás fue un ser creado. Ahorita vamos a ver qué dice la palabra sobre Yahshua. No vamos a tener prisa. Entonces, Yahshua, el Hijo creado o engendrado, pues hasta la palabra ofende, pero es necesario para guiarnos en la enseñanza, hacer esas preguntas, aunque la pregunta ofende, como digo, pero dice, ¿Yahshua el Hijo es creado o es engendrado? La palabra se lo responde clara y contundentemente. Primera de Juan dice, todo aquel que cree que Yahshua es el Masías es nacido de Elohim, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Yahweh es, y todo aquel que ama al que engendró, Yahweh es amar al que engendró, el papá. Ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, el que ha sido engendrado por el papá, también debe ser amado. Pero aquí lo importante es que aquí la palabra de Yahweh, el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, dice que Yahshua fue engendrado por su Padre, que es unigénito, que es único, por eso es único. Ahora usted puede entender por qué es unigénito, porque es primogénito, porque fue el primero engendrado, fue el único engendrado en este momento. Entonces ha sido engendrado por él. Y empezamos, me da mucha pena, pero empiezan las doctrinas que su pastor, su líder o aquel señor que escribió, de pronto lo hizo por engaño del enemigo, porque es un engaño de Satanás. Satanás engaña y mete enseñanzas, pero si planteamos la Trinidad como la plantean en el año 325 en el Concilio de Nicea, esa Trinidad que ha resultado en estos tiempos es que el Padre no engendra al Hijo. O sea, esa Trinidad niega que Él es Padre, ofende al Padre y ofende al Hijo, porque el Hijo siempre va a decir, yo soy ¿qué? Hijo de mi Padre. Yo soy. Él lo que afirmó, y lo que nosotros tenemos que afirmar con nuestro labio es que Él es hijo de Elohim. Él fue engendrado por Elohim. Si usted confiesa otra cosa, yo no sé. Si usted cree en que el Padre no engendró al Hijo, y allí empieza la doctrina trinitaria, que no tiene soporte bíblico, porque quiero decirle, Primera de Juan 5:7 no existe. Es un pasaje agregado. Entonces usted tiene que ver allí por qué, qué pasó, qué sucede, por qué querían negar que el Padre es el Padre y que el Hijo es el Hijo. Entonces ahí vamos a ver, dice, todo aquel que cree que Yahshua es el Masías es nacido de Elohim, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Con este pasaje, el que crea que el Padre no es el Padre, no engendró al Hijo, tiene una herejía como conocimiento. Y usted puede decir, eso es un hereje. No, la palabra. Entonces la palabra, este señor que escribió Primera de Juan, el Espíritu de Santidad es hereje. Porque ahí está diciendo, el Espíritu de Santidad está diciendo que el Hijo fue engendrado ¿por quién? Por el Padre. Se van al suelo los trinitarios. Se van al suelo los unitarios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el Padre Yahweh
y el Hijo, Yahshua, es uno solo. Nadie engendró a nadie, también están perdidos, están engañados por el enemigo. Lo triste es que mucha gente viene a estas instancias buscando raíces hebreas. Si se meten con los judíos mesiánicos, eso lo van a llevar a los judíos, y los judíos, la tribu de Judá que está actual, ellos tienen una misión: esconder el nombre, esconder todo lo que sea de Yahshua. Lo va a enredar y lo van a llevar a sacar de su vida a Yahshua. Va a perderse. Y muchos que empezaron en estas líneas de raíces hebreas, me duelen, los traté, tuve encuentros con ellos, pues de pronto por las vías, por estas vías, no personal, pero sí por estas vías. Me duele que ya terminar, ya no le dicen Yahweh, ya le dicen otro nombre. Y ahora ya están metidos en el unicismo. Son unitarios. ¿Y están qué? Ofendiendo al Padre. Hermanos unicistas o unitarios, hermanos trinitarios, revisen su doctrina. Es más, yo a los trinitarios le diría, revisen aún a los padres de su fe. ¿Sabe quiénes son los padres de su fe? En el sentido de que si usted revisa, usted no va a ir hasta la iglesia, la comunidad primitiva de hebreos convertidos a Yahshua. Esa es la iglesia primitiva. Pero un poquito más adelante, año 103, 132, usted puede revisar lo que planteaba Justino Mártir, y se va a dar cuenta que lo que a usted le enseñaron ni siquiera es parecido a lo que enseñaba Justino Mártir y a Ignacio de Antioquía. Ni siquiera cómo han trastocado. Revise, vaya. Allá se mete al internet y encuentra diálogos de Justino con Trifón, y ahí le va a decir la historia, cómo concebía a Yahweh Justino Mártir y cómo concebía Justino Mártir a Yahshua. Y que lo que usted tiene como concesión es un trabajo del enemigo hasta estos tiempos. Entonces esas dos doctrinas se vienen abajo. La doctrina de los testigos de Jehová se pulveriza también. ¿Por qué se pulveriza? Porque ellos tienen una aberración tremenda. A mí, pueden ser amigos míos, pueden ser lo que sea, pero a mí me toca decir la verdad, a ver si ellos miran la palabra y en estos tiempos, antes de morir o antes de que Yahshua venga, entonces puedan corregir sus malos caminos. Porque ellos dicen que Yahshua, el Hijo unigénito, no es engendrado sino creado. Y los hermanos evangélicos, estoy hablando de ciertas líneas, no todos los estos, no todo aquello, ciertas líneas que usted tiene que tener cuidado, revisar. Y entonces los hermanos evangélicos dicen algo atroz también. Para no decir esto, no decir aquello, entonces ellos dicen, no, eso de engendrado es simbólico. Simbólico el Apocalipsis, simbólico. Pero esta palabra es simbólico. No, por favor. Usted tiene que entender que la palabra misma se lo dice. La palabra dice, uno es el cuerpo animal. Pay atención, uno es el sol, uno es la luna. Cada uno tiene su cuerpo. Las estrellas son hasta diferentes. El animal es diferente, las plantas son diferentes en cuerpo. Y él dice, uno es el cuerpo terrenal y otro es el cuerpo espiritual, el cuerpo celestial. Y allá arriba, o en las huestes celestiales, hay diferencia entre seres creados y seres engendrados. Entonces con esto dice así, y todo el que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado. Uno que emite
uno que recesiona. Son dos seres. Cuando Yahshua hablaba, eso no era mentira, eso no era un drama ahí para que no. Yahshua aquí abajo hablaba, usted lo puede revisar, hablaba al que estaba arriba, a su padre. Dice la palabra de Yahweh que en el momento en el Getsemaní le lloró a su padre. Usted lo puede ver en Hebreos, le lloró, porque como fue despojado, no, él mismo tenía el poder de despojarse. Él mismo, dice la palabra, que él se despojó de toda vida. Él nada más aquí en la tierra estaba engendrado por el Espíritu de Santidad. El único ser humano, el único hombre que pisó y fue engendrado en un vientre de la madre, porque todos los seres vamos a ser engendrados por un padre, pero él fue engendrado por Yahweh de los ejércitos, por el Espíritu de Santidad de Yahweh de los ejércitos, por el Ruach HaKodesh de Yahweh de los ejércitos. Entonces vamos a ver en Hebreos 1:5 dice: así también tampoco el Masías se glorificó a sí mismo haciendo sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Le cree a Yahweh, le cree al hijo, le cree a la palabra. Usted dice ser bibliocéntrico, Masías-céntrico, pero a la hora de la verdad usted termina creyendo en lo que dice el hombre, lo que dice la teología y no lo que dice la palabra. En la palabra, no lo busque por otra parte, en la palabra, haga estudios de la palabra. Haga estudios, ore y dígale: Yahweh, dame sabiduría, que tu Espíritu de Santidad resplandezca en mi mente y me dé ¿qué? Sabiduría. Tú eres mi hijo. ¿Se recuerdan cuando él dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia? Eso no es una mentira. Ese era su hijo engendrado. El hijo es engendrado. No es hijo sin ser engendrado. Entonces, sumo sacerdote, sino el que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ese es un pasaje que está soportado aún en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Ahí, pues, aquí en Salmo 2:7 lo encontramos. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho: mi hijo eres tú, mi hijo. Y Yahshua dice acá: sí, yo tengo un padre. Es más, dice yo tengo un Elohim, mi padre. Satanás lo tentó, le quería dar todos los reinos si lo adoraba a él. Le dijo: ¿cómo se te ocurre? Solo a Yahweh, mi Elohim, adoraré y serviré. Entonces, yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Entonces, si un hombre tiene a un hijo, esa genética, esas características, esa esencia, la va a tener que su hijo. Son iguales como hombre, pero este es padre y aquel es hijo. El padre tiene a un hijo, lo dice la palabra, que ese hijo es de igual esencia al padre, pero él es hijo y aquel tiene la autoridad suprema y él es la expresión, aquel es la expresión, Yahweh es la expresión máxima de autoridad y el hijo es expresión máxima de obediencia y sumisión, porque siendo lo que fue, no se rebeló, sino que se bajó y se humilló, una humillación tan grande, siendo lo que era. Esto nos enseña, a veces dice: mira, usted tiene que ser, ay no, como yo. Por favor, Yahshua, con toda su majestuosidad, el Padre le dijo: vas a morir por ellos. Y él se humilló. Eso es grande lo que hizo Yahshua. Ese fue el sello de su grandeza para siempre, porque obedeció en lo más tremendo que su padre le podía pedir: volverse acá y morir como murió, siendo lo que era. Así tampoco el Mashiach, perdón. Entonces, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, dice su palabra. Su palabra. Anote, no diga: no, que ese señor habla unas cosas. Por favor, anote. Hay un pecado que está dentro de los 10 mandamientos, es falso testimonio. Y
muchos teólogos, muchos pastores, muchos líderes tienen ese pecado, porque indilgan a Yeshua, indilgan a Pablo de que ellos son invalidadores de los mandamientos de Yahweh. Eso es pecado. ¿Sabes qué es invalidar? ¿Sabes qué es invalidar los mandamientos de Yahweh? Es pisotear a Yeshua, porque Yeshua es la palabra. Yeshua es los mandamientos en vida, los mandamientos que caminaron y anduvieron. Ese es otro tema. Entonces, por eso les estoy trayendo que es un pecado inmenso decir que Yeshua. Nada más le hace Mateo 5:17 para que vea usted que ahí apenas enseguida su pastor, su iglesia está perdida. Si predican eso, si predican que los mandamientos están invalidados y que la gente puede hacer una oración y vivir en ejercicio de pecado invalidando los mandamientos, que ya son salvos. Por favor, no saben, no han leído, no han entendido Hebreos 10:26, ni han entendido Primera de Juan 3. Entonces Hebreos 5:5 dice: así tampoco el Masías se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. Que lo bueno es que siempre aquí, por ejemplo, dice, sino el que le dijo. Yahweh es el que lo glorifica, Yahweh es el que determina que es el Hijo. ¿Qué está diciendo? Lo mismo aquí dice: así tampoco el Masías se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. No se hizo por su cuenta. Oh, yo soy sacerdote, Señor. Yahweh es autoridad sobre él. Eso no está en sus creencias, eso está aquí en la palabra de Dios. Usted va a la doctrina de la Trinidad que le están vendiendo ahora y le venden una cosa extraña. Atacan la jerarquía del Padre, cuando eso Yeshua jamás. Al contrario, Yeshua hizo el acto más tremendo en obediencia y sujeción a su Padre. Listo. Por eso fue puesto sobre todo. No hay nada que esté bajo los pies de Yeshua, que esté negado a los pies de Yeshua, a excepción solo de su Padre. Es más, toda rodilla se doblará ante Yeshua, a excepción de la autoridad de su Padre. Entonces, así tampoco el Masías se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino él, el que le dijo, Yahweh, el papá: tú eres mi hijo. ¿Quién le va a decir? Él le va a decir, ¿qué le va a decir? Tú eres mi hijo, yo soy tu hijo. Tú eres mi hijo. ¿Eso qué es, por favor? Es una burla, es una herejía. Yahweh es Yahweh, el Padre es el Padre, Yeshua es Yeshua, el Hijo es el Hijo, el Hijo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Y entonces, ahorita hablábamos sobre eso. Si el hombre engendra a un hombre y sale características de hombre, genética de hombre, ¿qué sale de lo que engendra Elohim? Nosotros que fuimos creados, que en un momento el hombre fue creado, pero que yo salí engendrado por un ser humano, por un padre. Nosotros somos creados, claro que sí, somos creados. En pecado me concibió mi madre, y cuando habla del pecado original, no el pecado el pecado original, el pecado que tiene todo ser humano a partir de Adán. Nosotros creados, engendrados. Juan 1:12, vamos a ver qué dice. ¿Usted le cree a la palabra o le cree al enemigo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. Y ya usted va a ver la diferencia. Por eso Satanás a quien más odia es a Yeshua, al Padre, de luego, y aquel ser humano frágil, carne. Satanás, ¿cómo? A ese ser humano, si se arrepiente de verdad y se convierte de verdad y recibe a Yeshua, vea lo que dice aquí, vean. No que hace una oración y sigue su vida igual, eso es una mentira. Es un arrepentimiento que le duele haber pecado. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Deténgase, léalo con calma. Allí puede tener su Biblia, la Biblia que usted tenga. Allá le puede decir nacido, es lo mismo. El que es nacido, para ser nacido de alguien, debe ser engendrado por ese alguien. Yo soy nacido de Juan. Ah, Juan me engendró. Entonces, los cuales no son engendrados de sangre. Sí, nosotros fuimos engendrados por un esperma, somos de la sangre. En el caso mío, yo soy engendrado por mi padre, que ya murió, Felipe Ballestas, y mi madre, Saide Vargas. De allí salí yo, engendrado por seres humanos. Pero aquí lo está diciendo, señores, los cuales no son, o sea, para ser hijo de Elohim. No, o sea, mientras yo salí del vientre de mi madre, era una criatura. Pero cuando me arrepentí, verdad, gracia, verdad y gracia, gracia y verdad. Cuando me arrepentí y me convertí, entonces, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Usted va a ver. Ahora usted dirá, pero yo soy hijo. Pero este cuerpo tiene que ser transformado. Y usted ni yo tenemos ni idea. Dice, aquí puede hacer un estudio, dice que la naturaleza está esperando la transformación gloriosa de los hijos de Elohim. Todo el universo lo está esperando. Usted allí que se siente que no es nada, sí, ahorita, pero posicionalmente ya somos. Los cuales no son engendrados de sangre. Usted no sabe qué significa eso. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Soy. Vea, dice que allá arriba no vamos a ser hijos de nadie, ni hermanos de nadie. Allá todos, el hermano mayor, el Adón mayor, Yahshua, nuestro Redentor, nuestro intermediario, bueno, nosotros hijos de Yahweh, engendrados por el Padre a través de Yahshua. ¿Qué vamos a hacer? Dice la palabra de Yahweh, coherederos con el Mesías. ¿Coheredero de qué? Usted va a perder por tiempo de placer, por tiempo momentáneo de placer, usted va a perder la grandeza que Yahweh. La novia no se está guardando porque no sabe qué es en verdad. Yahweh se lo dice, ahí está en la palabra, pero no lo ha creído. Entonces, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Segundo de Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si al Mashiach conocíamos según la carne, ya no lo conocemos. ¿Qué está diciendo? Ya, como hombre, sí, él estuvo como hombre, pero ya recuperó, y ahora con más grandeza, todo lo que es por ser un engendrado de Elohim. De modo que si alguno está en el Mashiach, nueva criatura es. Por favor, ya usted dejó de ser criatura terrenal, posicionalmente, pero tiene que esperar ser transformada por Yahshua cuando venga. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Era una criatura terrenal, ahora es hijo del Elohim viviente. Bendito sea mi Yahweh. Digo yo, usted no dice, el Señor está volviendo loco. No, lo dice la palabra. Y yo tengo pasajes, pero por favor, no podemos. De modo que si alguno está en el Mashiach, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron aquí. ¿Sabe qué son las cosas viejas? Un ser terrenal, y pasa posicionalmente a ser un hijo de Elohim, engendrado, como lo dice su palabra, por Elohim. Juan 5:1, esto lo leímos, pero de pronto lo estábamos leyendo para Yahshua, ahorita lo vamos a leer para nosotros. Dice, todo aquel que cree que Yahshua es el Mashiach, que Yahshua es el hijo de Elohim, ojo, usted nunca puede negar en su mente, eso es lo primero, Yahshua es hijo de Elohim y murió por mí para darme ¿qué? Vida eterna. Y
todo aquel que ama al que engendró, y todo aquel que ama al Padre que engendró a ese Hijo, bueno, ya que lo dijimos, ama también. Entonces aquí lo importante es, cuando dice, todo aquel que cree que Yahshua es el Mashiach, es nacido de Elohim, deja de ser una criatura y es nacido porque es engendrado de Elohim. Todo el que salga por aquí, hasta el anticristo, va a ser un hombre de carne y hueso. Un hombre de carne y hueso, engañado por Satanás, nacido hombre. Sí, lo van a revestir, el enemigo lo va a revestir de algunos alcances, pero el poder de mi hermano mayor Yahshua, mi Adón, Yahshua Hamashia, cuando él venga lo destruye con la palabra. La palabra de él pulveriza a cualquiera. El ejército de Yahweh, ángeles poderosos de Yahshua. Dice que el ejército de él son las estrellas. Imagínate una medio estrella, medio rosa la tierra y la acaban. La más pequeña. Ese es el ejército de Yahshua. ¡Tiemblen! Gobernantes de esta tierra. Él, vea, en el capítulo Santiago 1:18 también. Jacobo, el hermano de Yahshua Hamashia, él de su voluntad, nos hizo nacer. Nos hizo nacer. Somos nacidos de su voluntad. No somos creados. Fuimos engendrados solamente por un padre, no. Somos nacidos por la palabra de verdad, por el Dabar. Yahshua es el Dabar. Yahshua son los mandamientos de su Padre en él. El que pisotea los mandamientos de Yahweh, pisotea a Yahshua. Él, de su voluntad, arrepiéntase, hermano, en la iglesia que esté, que le han dicho que los mandamientos están invalidados. Usted está equivocado, está engañado. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias. Tremendo. Nos hizo nacer para que seamos primicias de sus criaturas. Juan 5:18. Pay atención. Tremendo. Para finalizar, primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo el que ha nacido de Elohim, todo el que ha sido engendrado de Elohim, desde luego su hijo jamás. Pueden decir lo que sea, pueden traer ahora y que no, que el evangelio de yo no sé qué, pueden traer lo que sea, pero este que tengo aquí, agárrela firme, porque esto que tenemos aquí, en 5, en 2, en 1 año, en lo que sea, va a ser prohibido para meter sus barbaridades. Pero lo que tengo aquí, ¿sabe qué dice? Sabemos que aquel que ha nacido de Elohim, el que ha sido engendrado, habla del Hijo, ya sabemos que también habla de nosotros, no practica el pecado, no ejercita el pecado, no agenda el pecado, no está haciendo algo y que de Dios y después sale a hacer una barbaridad contraria a los mandamientos de Yahweh. No. Y lo hace de una manera de ejercicio. Como tenemos todavía una naturaleza humana, puede que se nos salga la rabia, la ira y pequemos y por esto mal parqueados en algo, pero como ejercicio, como práctica, como estilo, no, Señor. Si en verdad tú fuiste engendrado, me pregunto, si no se dé, lo están engañando. No, tranquilo, tú, pues ese es tu pecado. Pide perdón. No. Lo hicieron víctima. Llegó a la iglesia. No, es que tú lo que estás viviendo es la herencia de maldición. Tu papá, tus abuelos eran unos borrachos, unos hechiceros, unos fornicarios. Y eso tú lo estás haciendo, por eso es que tú. Pero ya Yahshua entró en ti y él te va a ir. No, es el síndrome del rechazo, psicología.
Eso es lo que le gusta a la gente en la iglesia. Los planteamientos de Freud, del otro y del otro. Bueno, tus padres te hicieron daño y entonces tú eres una víctima. La sociedad. En fin, no hay ley, Yahweh te debes a ti. No hay arrepentimiento en la iglesia. La persona no se hace responsable de su vida y de lo que ha hecho. Siempre usted no ve en los famosos encuentros que lo que hacen es una regresión. Pecado, eso es como ven, no, es que mi papá murió y yo con mi papá y mi papá y tal, pero yo no puedo. Ven, yo te hago, yo soy tu líder, yo voy a orar por ti, dime todo, yo soy tu papá. Está haciendo una regresión, está haciendo una consulta a los muertos. Eso es satánico. Dígale, tu único problema es convertirte. Y como te convertiste, eres una nueva criatura. Porque si eres nacido, si eres engendrado, no vas a practicar, ya no estás en ejercicio de pecado. Sales de eso, dice, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Elohim, entonces dice, ahora dice, ¿sabes por qué no practicas? Porque tú fuiste engendrado. Y porque el que fue engendrado está a la diestra del Padre y te va a ayudar en tus debilidades, en tus adicciones, y vas a tener que salir. Pero eso es otra visión. No que tiene 18 años en la iglesia y siempre llega, ay, y entonces si el pastor o el líder predican esos temas de psicología y tal, y cuando eras niño y fin, tal, claro, la gente llora pero esa persona nunca cambia, porque no le han dicho la verdad. Tú tienes que arrepentirte y convertirte para ser engendrado. Y cuando seas engendrado, tienes poder. Posicionalmente, y porque tienes al lado del Padre, con todo el poder, como intermediario, como intercesor, poderoso Él, para ayudarte en tus debilidades. Vamos a dejar allí. Hagamos una oración. Es tiempo de volverse de verdad a Yahweh. Es tiempo de entender las cosas que se nos tenían escondidas. Es tiempo de luz. Es tiempo de amor. De pronto es duro. Mi madre, cuando me golpeaba el pie jugando, sentía, ay, mi madre, o me raspaba, ay, mi mamá me va. Pero yo decía, la única que me puede sanar en ese sentido, de cogerme las llagas y tratan a las personas con liviandad y los dejan muertos. Nunca les han permitido ver la luz para que puedan arrepentirse de verdad, hacerse responsables de su vida, de sus pecados, convertirse, aferrarse a lo que Yahshua hizo en el madero, y eso le hace posible esto. Primera de Juan 5:18. No lo digo yo no estoy hablando aquí mi opinión personal.